Dice, mi pregunta es acerca de los hijos bastardos comparados a los que nacen en matrimonio. Yo tengo uno así y la menor en matrimonio. El mayor, nacido antes de matrimonio, en pecado, acarrea maldición. ¿Qué otras cosas negativas tiene? Pues en el sentido de la letra, y con eso me refiero a la carne, pues hay cosas que pueden traer cosas negativas. ¿Sí? El simple hecho de que un niño nazca y sea criado fuera de matrimonio va a traer cosas negativas por el simple hecho de la crianza, por los ejemplos que va a haber, sin tomar en cuenta la guía espiritual, puesto que si se va por el camino de la verdad, va a haber un matrimonio, un compromiso por ende, y se va a cuidar de los niños de la manera que tiene que ser y todo eso. Mientras que por otro lado, el que no haya un compromiso tiene que ver con el hecho de que no se sigue una vida espiritual con respecto a un verdadero Elohim, en el caso de ambos en la pareja, y por ende va a traer también maldiciones espirituales. Bendito sea Yahweh, a través de Yahushua, todo eso es deshecho. Cuando nos agarramos de Yahushua, Él nos libera de todas las cadenas que nos pusimos a través de nuestros pecados o que nuestros padres nos pusieron sin darse cuenta o algunos dándose cuenta por los pecados de ellos y demás otras formas de llegar a ser encadenado por el enemigo. Entonces, a través de Yahushua se deshacen las maldiciones generacionales, se deshace cada una de esas cosas que es a las que se refiere básicamente aquí el caballero. Decía, bueno, básicamente los hijos nacidos fuera de matrimonio comparados con los que nacen en matrimonio. Como le digo, definitivamente hay cosas espirituales y es que no sé si estoy entendiendo bien cuál es la situación ahorita, si solo vive con uno de ellos dos, me imagino que es el punto, que básicamente ahí está pues el caso, no puede ver a uno de los hijos que obviamente ama y eso es algo muy doloroso con lo que se tiene que vivir. Entonces hay desde cosas físicas como esas hasta cosas espirituales que es por no tener un guía que lo lleve al verdadero Elohim, terminaría el niño en una doctrina falsa y como padre de fijo sería muy difícil y uno debería encargarse de alguna manera de poder guiar a sus hijos, los vea mucho, no los vea mucho, sea la situación que sea, pero si los puede ver, si puede hablar con ellos, creo que es muy importante, creo no, o sea, lo vemos en la escritura, si creemos en la escritura, que les enseñemos desde lo más jóvenes que puedan para, como dice la escritura, que cuando crezcan no se desvíen del camino correcto. Mientras que si se les deja y se les deja y se les deja pensando que cuando crezcan ya se les va a llegar a enseñar, ya cuando crezcan va a ser muy tarde y van a querer hacer lo que les dé la gana en vez de lo que deben hacer y por ende van a terminar con consecuencias negativas. Me dicen explicar Esdras 1 del 3 al 11. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, en este caso me tengo que volver un poco para poder entender a lo que se refiere aquí para los demás que escuchan. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Yahudá, y edifique la casa a Yahweh, Elohim de Israel. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, al pueblo de Yahweh, sea Elohim con él, suba a Jerusalén, que está en Yahudá, y edifique la casa de Yahweh, Elohim de Israel. Él es el Elohim, Él es el poderoso, dice la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Me dijeron hasta el verso 11. Hasta el momento, por ejemplo, en esto que hemos leído, ese fue uno de los 12 edictos que hizo Ciro para que se construyese Jerusalén y el templo, como lo había profetizado Yahweh a través de Daniel en la profecía de las 70 semanas que aparece en Daniel 9. Este es uno de los edictos a los cuales se hizo alusión ahí. En sí, el principal fue el cuarto edicto que vino a hacerlo un líder después de Ciro, pero en este caso Ciro fue clave para este evento que estamos leyendo aquí, el hecho de que se fuese a construir en Jerusalén el templo, la casa de Yahweh. Como vemos en Isaías, Yahweh llama a Ciro Mashiach,
y es porque él iba a ser ungido por Yahweh, a pesar de venir de entre las naciones, para que se cumpliese su voluntad en Jerusalén, se construyese el templo y el pueblo volviese a la tierra. Entonces por eso Yahweh aquí deja que todo esto quede escrito, como el hecho de que recibió todos los reinos de la tierra, representando a Mashiach, que recibe todo y que en el fin de los tiempos viene como Zorobabel a construir el templo. Entonces por eso se conecta tanto a Ciro con la construcción del templo, puesto que el último viene y al sellar a cada uno de los 144,000 escogidos, lo que va a estar haciendo es construyendo el templo. Entonces dice el verso 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Yahudá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos a quienes Elohim puso en su corazón subir a edificar la casa de Yahweh, la cual está en Jerusalén. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de sus Elohim. Como hemos visto también en los estudios de la congregación, en el libro de Daniel y en otros escritos también, en el de Isaías, vemos que un momento en el que el rey Ezequías permitió que los mensajeros, embajadores de Babilonia entrasen al templo y al palacio y viesen un montón de tesoros y demás, Yahweh mandó a su profeta para que le dijese al rey que todas esas cosas iban a ser llevadas a Babilonia por el pecado del pueblo. Eso eventualmente sucedió. Cuando Babilonia entró, se llevó todos los utensilios para su tierra, y cuando llegó el momento del final de Babilonia, se dio un suceso muy particular, que una mano apareció y escribió en la pared el final de Babilonia, y ahí fue donde entró Ciro, también Darío, y tomaron Babilonia. Entonces aquí aparece que llegó un momento donde Ciro agarró todas esas cosas que eran del tesoro de Yahweh, del templo, y las devolvió, representando como el último va a obtener de vuelta la estima, las riquezas, en sí, lo que representa la riqueza, la estima de Yahweh, y se le va a dar el honor que se le tiene que dar al Todopoderoso. Entonces dice: el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor se había llevado a Jerusalén y había depositado en la casa de sus Elohim. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los entregó a Sesbazar, príncipe de Yahudá. La cuenta de ellos es esta: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. En total los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo esto lo hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces ahí fue cuando Ciro envió de vuelta todo eso con el edicto de que debían volver a construir, y también una orden a todos los que estaban habitando alrededor que diesen ofrendas para que se pudiese llevar a cabo la construcción. Aquí, como ya hemos hablado en otros momentos, se pueden sacar cosas con los nombres. Habría que ver en la concordancia los nombres Mitrídates y Sesbazar, además de Ciro y Yahudá. Además de eso, también los números, como siempre, tienen significados. Entonces los números que aparecen aquí podrían conectarse también con lo que simbolizan, y después ahí sacar otras interpretaciones o otras cosas más. También, como ya he mencionado en otros momentos, los utensilios del templo representan a los muchos. Entonces el hecho de que Ciro manda a hacer eso es como representando a Mashiach, mandando a la resurrección de los muchos que cayeron en Babilonia, que murieron en la gran tribulación por haber estado en Babilonia, que es la confusión. Entonces, así como los utensilios fueron llevados a Babilonia, los muchos fueron llevados a confusión durante los últimos 2000 años de apostasía. Cuando llega el último, representado aquí por Ciro, da la orden de que se devuelva a aquellos que estaban en Babilonia en confusión a la tierra de la verdad, de la paz, Jerusalén. Esdras 3, del 1 al 6. Cuando llegó el séptimo mes y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El séptimo mes es un mes de fiestas. Hay 3 fiestas muy importantes. De hecho, las últimas 4 fiestas se dan en ese mes.
El primer día del mes es una de ellas. Cuando llegó el séptimo mes y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estos se levantaron, Yeshua, hijo de Yahusadac, con sus hermanos los Kohanim. Este es un hombre que cuando aparece en el libro de Zacarías, se le menciona o se le llama Yahushua para hacer alusión a Mashiach. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Yahusadac, Yahweh es justicia, con sus hermanos los Kohanim, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron el altar del Elohim de Israel. Aquí Yeshua y Zorobabel, como una representación de los dos testigos, quienes van a edificar el templo y el altar, que serían los 144,000, y el altar hace alusión a los muchos que van a tener que morir, así como en el altar morían los animales, eran sacrificados. Entonces, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moshe, varón de Elohim. Colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región, ¿verdad? Porque no querían que construyeran, estaban en contra de ellos, igual que en el fin de los tiempos en los que nos encontramos, cuando queremos hacer la voluntad de Yahweh, nos ven raro, nos ven como locos, nos odian y demás. Colocaron el altar firme sobre su base porque tenían miedo de la gente de la región, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Eso quiere decir el continuo sacrificio. El sacrificio continuo que vemos en el libro de Daniel, que va a ser quitado con la muerte de los dos testigos. Entonces es curioso que aparezcan aquí dos que representan a los dos testigos. De hecho se podría ver como Yahushua y el último, pero el hecho de que aparece Yeshua y Zorobabel se puede ver como los dos testigos de Eliyahu y testigo como Moshe. Como ya he explicado, Eliyahu viene siendo espiritualmente un hijo de el testigo como Moshe, hijo espiritual, así como Yitzhak, hijo de Abraham, fue entregado por Abraham en sacrificio. Igualmente el testigo como Eliyahu va a ser entregado por el testigo como Moshe en el fin de los tiempos, en el sentido de que siendo una de sus ovejas va a estar muriendo junto a él, puesto que en la fiesta de Yom Kippur, que es en el séptimo mes, como estaban aquí en el séptimo mes igualmente, en la fiesta de Yom Kippur es donde van a matar a los dos testigos. Y en el libro de Daniel vemos que cuando matan a los dos testigos se quita el sacrificio continuo, el de la mañana y la tarde. Ahora estamos viendo aquí en Esdras lo contrario, como si fuese el inicio de... Vienen los dos testigos, empiezan a construir e inician el sacrificio continuo. Los dos testigos van a venir en el fin de los tiempos, terminan de construir y terminan el sacrificio continuo con su muerte, siendo ellos dos los últimos sacrificios que se requerían, por decirlo así, para cumplir la historia humana y que se dé la voluntad de Yahweh en el milenio y por la eternidad. Entonces, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Curioso que aparezca Yahushua y Zorobabel, y después mencionan holocaustos de la mañana y de la tarde, igual que la lluvia temprana y tardía. Como he explicado en otros momentos, el sacrificio continuo de mañana y tarde representa el sacrificio de Yahushua como el Cordero de Pesach hace 2000 años en la mañana de la historia humana, y ahora en la tarde, puesto que estamos en el fin de los tiempos, el sacrificio de los dos testigos. Entonces, la venida del primero y el último, representados por los holocaustos de la mañana y de la tarde. Después dice el verso 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de Sukkot, lo cual es poderosísimo porque vemos entonces que estaban en el séptimo mes, establecieron el altar, empezaron el sacrificio continuo y después celebraron Sukkot. Eso es importante porque en el fin de los tiempos vemos que los dos testigos construyen el templo espiritual sellando los 144,000, los matan, lo cual es el fin del sacrificio continuo, y después de eso los 144,000 tienen que ir a las montañas en Sukkot. Y aquí aparece después del sacrificio continuo, celebraron asimismo la fiesta apartada de Sukkot, como está escrito, y los holocaustos cotidianos según el rito de cada día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, en sí, ahí en realidad dice los meses, el inicio de mes, no está diciendo lunas, ahí no aparece la palabra lunas, pero lo ponen por error de traducción. Entonces dice, además de esto, el holocausto continuo, ¿verdad? El sacrificio continuo, los nuevos meses, todas las fiestas apartadas de Yahweh, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria de Yahweh. Una vez más, como dije, haciendo alusión ya al final de todos los sacrificios y cuando todo lo que es del Padre va a entrar a su reino y lo que no es de él, al fuego. Desde el primer día del séptimo mes, que es Yom Teruah, comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahweh.
En Yom Teruah es donde van a meter presos a los dos testigos, aunque los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía. Esto fue en el pasado, y es curioso cómo vemos que no se habían echado los cimientos, pero empezaron el sacrificio continuo. Ahora viene el último con el cimiento ya puesto, que es Yahushua, la piedra angular, sella los 144,000, y una vez que lo sella, lo que viene más bien es el fin del sacrificio continuo. Entonces es todo como en un espejo que se ve al revés. Por otro lado, el hecho de que aquí diga que empezaron a hacer el sacrificio continuo sin haber estado el cimiento del templo, puede ser una señal o una muestra de lo que va a suceder en estos tiempos finales. El sacrificio continuo puede empezar en el templo sin que el templo haya sido construido. Y digo eso porque muchos cristianos están esperando que el templo esté construido para creer que ya puede empezar el fin. Sin embargo, en la escritura vemos, y este es uno de sus ejemplos, que el fin de los tiempos puede empezar sin que el templo esté construido. Por un lado, en el libro de Daniel vemos que el sacrificio continuo va a durar 1010 días. 1010 días de 1260 días. Por ende, 250 días antes de eso no va a haber sacrificio continuo y ya vamos a estar en el fin de los tiempos, en los últimos 7 años. Más esto que estamos viendo es una muestra de que el templo puede durar hasta más en ser construido, puesto que aquí empezaron el sacrificio continuo sin haber terminado el templo. Y esto lo repito para que se entienda que esto es lo que podrían hacer hoy en día los judíos ahí en el monte del templo. Entonces, desde el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahweh, aunque los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía. Esto es algo que pueden hacer en esos tiempos finales y así engañarían a mucha gente y se cumpliría lo que dice el libro de Daniel. Y por otro lado, viéndolo como en un espejo, representa cómo los dos testigos construyen el templo y después terminan el sacrificio continuo. En vez de aquí, que empezaron el sacrificio continuo sin haber empezado el templo. Bueno, es una pregunta. Sabemos que nuestro Padre lo sabe todo, pero antes de que se iniciara la vida con Adán y Eva respectivamente, ¿por qué dejó que el pecado naciera comiendo ese fruto si Él sabía que eso iba a pasar? Repito la pregunta y poco a poco voy a tratar de explicar. Sabemos que nuestro Padre lo sabe todo, así es. Pero antes de que se iniciara la vida con Adán y Eva respectivamente, ¿por qué dejó que el pecado naciera comiendo ese fruto? El pecado en sí se podría decir que existía en potencia. No es como que Él dejó que naciera ahí. Era necesario, como ya he explicado por acá, era necesario que conociésemos el mal para poder apreciar el bien. Era necesario que tuviésemos libre albedrío y por ende la posibilidad de hacer lo malo para después saber lo que es a través de la experiencia y escoger hacer lo bueno. Yahweh no quería robots, Él quiere hijos, pero quiere hijos educados, obedientes. Por eso dio la escritura, para que sepamos cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que actuemos. Pero la gente lamentablemente se deja llevar por lo que dice la otra gente, por lo que dice la sociedad, por lo que le dice la tele. Dejan de lado la escritura, piensan que es muy anticuada, por un lado porque no la han leído, por otro lado porque cuando la leen la ven con ojos, de hecho como lo explico en los estudios, la escritura, la Torah es como agua, así como Yahushua es el agua de vida, la Torah es agua, y cuando uno se ve en un río, si uno se acerca a un lago, por ejemplo en calma, se puede reflejar en el agua, y eso es la escritura. Las personas cuando van a la escritura se reflejan ellas mismas. Y si están sucios, ven la suciedad y en la mayoría de los casos cuando no logran comprender lo que es la escritura, que lo que les está es mostrando sus propios errores, terminan diciendo que los errores son de la escritura, culpando a la escritura y se alejan de la escritura porque no les gusta que les digan la verdad, que es lo que hace la escritura en todo lado donde uno la lea. Entonces, era necesario para la humanidad conocer el mal, pero Yahweh no nos iba a poner en un mundo de muerte, de pecado y de maldad. El ser humano tenía que escoger hacerlo, como lo hizo cuando comió del fruto. Entonces, todo lo que ha sucedido es para el bien nuestro. Sin embargo, ha sido a través de 6,000 años en el cual ha existido el sufrimiento. Pero esos 6,000 años han sido de preparación para una eternidad que no se puede comparar con cualquier número de años, de completo gozo, de bondad, en el cual no va a existir ninguna de las cosas negativas que se perciben en esta realidad. Entonces, ¿por qué dejó que el pecado naciera? Como dije, era necesario. Si Él sabía que eso iba a pasar, sí, claramente Él sabía que eso iba a pasar, y Él lo dejó pasar porque era necesario para el crecimiento de la humanidad.
Dice, ¿será que si uno se suicida por depresión eso no tiene perdón del Padre? Porque me dijeron que sí, otros me dicen que no. Sí, ese es un tema bastante complicado, por básicamente, ¿cómo lo puedo decir? Si lo vemos de una manera cristiana, se podría decir que no tiene perdón. Si lo vemos de una manera judía, existe la reencarnación y por ende después tendría que venir una vida en la que sería casi que más difícil para poder rectificar la anterior de la cual quiso salirse. Pero, por otro lado, viéndolo simplemente con la escritura, en la escritura vemos un par de casos en los que dos hombres trataron de suicidarse. Bueno, uno en sí no buscaba suicidarse, buscaba hacer venganza y terminó muerto. Por ende se ve como suicidio, pero entró a la voluntad entró al reino de Yahweh porque todo lo que sucedió era la voluntad del Padre. O sea, ese era el momento en el que él tenía que morir. Por otro lado vemos otro momento donde Saúl busca suicidarse porque ya sabía lo que iba a pasar, sabía que lo iban a matar, entonces buscó quitarse la vida antes de tiempo. Sin embargo no lo logró y terminó muriendo más tarde. Por ende al final no fue suicidio aunque lo intentó, y entró con Samuel. Entonces algunos dirían ahí que él se suicidó y fue al paraíso, pero no es así, al final no pudo suicidarse, Yahweh básicamente lo detuvo. Y por otro lado está el hecho de que uno diría, verá, lo que yo de hecho siempre dije cada vez que estaba en depresión en el pasado y se me venían pensamientos de suicidio, yo nunca lo hice porque con el conocimiento que yo tenía al respecto sabía que yo merecía infierno si lo hacía. Por eso nunca lo hice. Ahora hay personas que no conocen absolutamente nada de la escritura, hay personas que nunca se les ha hablado del Padre, hay personas que viven en situaciones completamente diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Yahweh va a juzgar a cada persona según lo que sabe y lo que hizo. No solo lo que hizo, sino lo que hizo conforme a lo que sabía, también lo que habló y lo que pensó. Entonces vamos a ser juzgados no solo por hechos, sino también por pensamientos, palabras y el conocimiento que teníamos. Absolutamente todo eso va a tener que ver en el juicio. Por otro lado, la Escritura dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu. Y la blasfemia en contra del Espíritu tiene que ver también, está conectado con conocimiento y otras cosas de las que mencioné ahora. Entonces yo no puedo decir que el suicidio sea el pecado imperdonable, porque no es la blasfemia en contra del Espíritu, a menos de que se tenga un conocimiento previo del Espíritu y se haga eso. Por otro lado, el hecho de que matar es pecado, quitarse la vida es matar y no va a tener oportunidad de pedir perdón. Por ende, lo veo como un claro pecado del cual no se arrepintió y por ende va a tener que pagar de alguna manera. Y si no es entrando al mundo otra vez, sería en el Seol, en el fuego. Y ese es mi punto de vista con todo lo que acabo de mencionar. Espero que quede claro. Y es principalmente la razón por la que yo nunca tomé esa decisión. Pero vuelvo y repito, cada persona es diferente y el juicio de cada persona va a ser conforme a lo que esa persona sabe, entendía y demás. Porque hay mucha gente que ha cometido ese acto estando bajo posesión, por ejemplo, bajo alguna influencia, no estando en sus 5 sentidos, y todo eso también Yahweh lo toma en cuenta. Esa nunca debe ser la salida. Dice, según cierta explicación judía, Balaam podía tener visiones porque tenía un ojo con el que no veía, y era lo único que tenía sin pecado, ya que con todo el resto de su cuerpo pecaba. ¿Esta explicación puede ser respaldada por la escritura o es mera tradición extraescritural? Sí, eso no lo dice la escritura. Sería la tradición o midrash. No aparece en el libro de Yashar, que también lo incluyo cuando digo que es escritura. Sí, no lo he visto en el libro de Yashar ni nada de eso. Aunque obviamente hay cosas de tradición que pueden venir de verdad. En el caso de esto me parece curioso porque obviamente Bilam representa al falso profeta. Lo veo más como una forma en la que explican la razón por la que Yahweh le hablaba, siendo él un impío, un pecador. Entonces considero que es una explicación como para decir, por esa parte con la que nunca pecó, fue que recibió esa conexión con el Espíritu. También, según lo que uno ve en Números, cuando aparece Bilam hablando, dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos, el que oyó los dichos, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Es curioso porque en el verso 3 menciona el ojo. Dice en el 3, el varón de ojo abierto,
Pero como sabemos y como ya he explicado, tenemos un ojo en el centro del cerebro que es lo que llaman la glándula pineal y es con lo que se ven las visiones espirituales. Aunque sí me pareció curioso, como lo notaron, por el hecho de que sí aparece en singular en hebreo, ojo. Sin embargo, en el verso 4 que viene a continuación dice en hebreo ojos. Entonces dice, pero abiertos los ojos. Entonces, él estaba viendo la visión a través del ojo espiritual, pero también tenía los dos ojos físicos que le funcionaban, por eso dice ojos abiertos en plural. Aunque no dudo que hayan utilizado tal vez este verso donde dice solo un ojo, como para decir eso que dicen en la tradición. En sí, el verso que sigue lo cancelaría, puesto que menciona ambos ojos como abiertos, por ende estaría hablando del ojo espiritual. Buenas noches, el león de Judá puede hablar del león, sus particularidades y de animales, importancia y relevancias. Del león de Yahudá, sus particularidades. Yahudá o Judá es una tribu, se le dio el león porque representa al rey de la selva. El león es una de las 4 criaturas que rodean el trono de Yahweh, las cuales son el becerro, el león, el águila y el ser humano, los cuales representan los 4 niveles de creación, las 4 letras del nombre y las 4 facetas de Mashiach, como hijo de hombre, por eso la cara de hombre, el becerro por la venida de Mashiach como siervo, como león porque viene como rey y como águila porque viene como un mensajero de los cielos, como un enviado, un malaj, lo que llamarían un ángel. El león en el sentido negativo está conectado con Samael, el Satanás que anda rugiendo viendo a ver a quién devorar, puesto que por eso está entre las naciones como el león en la selva. Además de eso, en sí, después me dice de animales, importancia y relevancias. Los animales, o sea, en la escritura todo es importante, todo lo que Yahweh creó tiene importancia, desde el mosquito más pequeño, desde el animal que no conozcamos hasta el más conocido, todos son importantes en el plan, en la creación, ocupan un trabajo, un lugar por el cual son necesarios. Entonces, y en la escritura tienen sus mensajes, o sea, Yahweh los utiliza para darnos mensajes espirituales, pero en sí, como ya dije, es una pregunta muy general, entonces no sabría qué más decirle además de lo que acabo de. En sí, lo último tal vez, así como nosotros los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso Yahweh, igualmente ellos, los animales, fueron hechos a imagen y semejanza de los ángeles y demás criaturas que Yahweh creó. Dice, hermano, ¿qué piensa de la masturbación? Pienso que es pecado. En la escritura Mashiach, Yahushua dijo que si uno ve a una mujer y la desea en su corazón de una manera incorrecta, obviamente, con solo pensar en su corazón en eso, aunque no lo lleve a cabo, ya pecó. Con más razón, todo lo que se piensa y se imagina cuando lleva a cabo eso, además del hecho de estar haciendo algo simplemente por un placer físico y demás, botando la semilla de vida, etc. Acerca de la infidelidad para Yahweh, el pecado es igual, cualquiera de estos son similares porque tienen que ver con sexo, al menos lo que me está preguntando en este momento, pero no, obviamente, o sea, cada pecado es diferente, hay unos más grandes que otros, hay otros más serios que otros, o sea, depende del problema que traen a la vida de la persona, de los espíritus que pueden atar a la persona, de los demonios a los que se les puede abrir la puerta, etcétera. También, como expliqué ahora, depende de lo que la persona entiende. Como está escrito, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace peca. Entonces, con solo no hacer algo, se puede pecar también. Entonces, el punto es buscar al Todopoderoso, no andar buscando los placeres de la carne. Andar buscando a Yahweh, no al enemigo. Dice, pensar a una mujer con lujuria, mandar un mensaje, coquetear, es igual que acostarse con alguien, o sea, el adulterio en sí. Pues si usted está casado y se está mandando mensajes o coqueteando a otra mujer, sí, ya eso es adulterio, porque estaría casado y está buscando con otra, o sea, ya se lo está imaginando. Ahora, que el castigo vaya a ser exactamente el mismo, bueno, y es que también, ¿verdad? Porque me pone aquí adulterio, por eso lo dije como si estuviera casado, pero si usted está soltero y está, por decirlo así, coqueteando con alguien, como lo dice, a través de mensajes, no sé qué tipo de coqueteo sería o qué cosas dirían los mensajes, pero coquetear en sí es parte de lo que lleva a lo que sería, se supone, el compromiso. Pero si está coqueteando solo para sexo, pues ya se sabe, o sea, si Yahweh sabe cuál es el fin de sus coqueteos,
pues sí es pecado. No tiene que llegar al fin de eso, porque si usted está buscando tener sexo con una mujer y la mujer le dice que no, usted pecó, porque si ella le hubiese dicho que sí, lo hubiese tenido. El hecho de que ella le diga que no es irrelevante con respecto al juicio que la persona merece por lo que iba a hacer. Entonces, si usted está deseando tener sexo con una mujer y la única razón por la que no lo ha tenido es porque la mujer le dice que no, pues ya ha pecado, porque es usted el que quiere. Ella en ese caso no tiene nada que ver, ella está pues evitando, o sea, lo que sea la razón por la que dice que no. Entonces, claramente, como dije, el pecado o el castigo puede ser diferente por el hecho de que con solo desearlo en el corazón pecó ante el Padre por estar buscando cosas malas y demás, pero si usted llega y tiene ya sexo con la persona, no solo se ensució en la mente, ya se está ensuciando también en la carne, porque se está haciendo uno con esa persona y demás. Entonces, espero con eso le quede más claro. Dice por acá, buenas noches, por favor explicar Números 35 del 9 al 19. Dice: habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jardín hacia la tierra de Canaán, señalaréis ciudades, ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Estas ciudades serán para refugiarse del vengador. Entonces, Yahweh mandó que si alguien por error mataba a otra persona, en el judaísmo o en la escritura y en los que creemos en el Padre, se entiende que todo pasó por una razón. Aún la persona que tenía que morir, murió en el momento que tenía que ser, a través de la persona que tenía que ser, aunque no se conocieran, aunque en la mente de ambos haya sido un accidente, etc. Todo pasa por algo. Es el juicio de que uno muriera, es el juicio el que el otro fuese el que matase, porque lo que trae en la conciencia hay otro montón de cosas aun cuando es un accidente, pero en sí el veredicto que se le da en la tierra no es el mismo a una persona que mató con intención a una persona que mató sin intención, pero lo que sienten los familiares del que murió es similar. Entonces van a haber personas que van a buscar vengar la muerte de su familiar, y por eso Yahweh manda que se hiciesen ciudades de refugio, a donde pudiesen huir las personas y quedarse ahí y saber que estaban protegidos por la Torá si habían matado a alguien por error. Entonces, dice, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Esas ciudades serán para refugiarse del vengador, y así no morirá el homicida antes de haber compadecido a juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jardín, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que habite entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiera de muerte a otros sin intención. En este caso, ¿verdad? Como lo vimos acá, donde decía, antes de haberse podido presentar ante toda la congregación para comparecer ante juicio, se pudiera meter ahí, y se sabía que había que respetar esa ciudad, puesto que era de refugio. Dice el 16, si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Porque una persona con un instrumento de hierro hirió a alguien, es mentira que no estaba pensando matarlo, porque se sabe que con un arma se golpea a alguien, lo puede matar, con un arma como esta, por supuesto. Entonces el punto es, al decir la forma en que lo mató, se discierne si era con intención o no. Y el que mate a alguien con intención debe morir. Entonces aquí ya está entrando en lo que es el juicio. Si lo hiere con una piedra que puede causar la muerte y muere, homicida es, el homicida morirá. O sea, si lo hiere con una piedra gigante que se sabe que mata a alguien, no si le pega una piedrita ya hay que matarlo, no. Y por ende también, como dice, si muere, homicida es, debe morir. Si lo hiere con un palo que puede causar la muerte y muere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre dará muerte al homicida, cuando lo encuentre, lo matará. Eso quiere decir que el vengador, sea quien sea, ya sea en el juicio, se determina, principalmente eran los testigos los que podían vengar la muerte. Los que vieron que mató a alguien son los que llevan a cabo la muerte. Entonces en este caso dice, el vengador de la sangre dará muerte al homicida, cuando lo encuentre, lo matará. Como cuando Caín dijo que por él matara a Abel, si alguien lo encontraba lo iba a matar. Ahí él mismo como asesino determinó lo que era justo, y lo que vemos ahora aquí en la Torá. Con respecto a los 3 que se mencionan, es curioso que se menciona a hierro, como el que a hierro mata, a hierro muere.
montones de armas que se hacen con hierro. Hierro representa Roma. Se dice que el último viene vestido de romano, cuando viene vestido de rojo, de Edom, siendo Edom lo que se convirtió en Roma, en su mayoría. Además de que viene el Hijo del Hombre con vara de hierro a regir a las naciones, y etcétera. Entonces es curioso que se menciona aquí como primero, como en un espejo, lo que sería el último. Con instrumento de hierro lo hiere y muere homicida es, el homicida morirá. En lo que respecta al primero, Yahushua, a él lo mató Roma, y Roma es hierro. Después dice, si lo hiere con una piedra que puede causar la muerte y muere homicida es, el homicida morirá. En este caso, curioso, Moshe murió por golpear la piedra, una piedra de la cual salió agua. También el hecho de que, bueno, hay varias, en la escritura vemos que era con piedra, que la mayoría de los juicios se daban, puesto que la Torah, los 10 mandamientos se escribieron en piedra, entonces se condena con la piedra, por eso es muy común, y como sabemos, Yahushua es la piedra angular, y se convierte en la piedra de tropiezo para todo el que no cree en él. Entonces si hiere con una piedra en el puro centro, es particular porque se puede conectar con bastantes cosas en realidad. Y después dice de último, si lo hiere con un palo, o sea madera, así como Yahushua fue colgado de un madero, que puede causar la muerte y muere homicidas. Entonces es muy curioso cómo aquí se está condenando al enemigo, quien mataría a el último, que es como un cuerno de hierro según Miqueas, que mataría a Elías y después mataría a Yahushua. En sí, en el orden al revés, por si algo. Y espero ahí se haya comprendido. Es bueno planificar en pareja, tener o no hijos. Si lo es, ¿qué métodos? ¿Qué dice la Torah? Si vemos en la Torah dice multiplíquense. Ese es uno de los primeros mandamientos que vemos en la escritura. Entonces, en sí, planificar no es el plan de Yahweh. El plan de Yahweh es tener hijos, puesto que es Él el que los manda. Por ende, si no tiene que tener hijos, no va a quedar embarazada. Y si tiene que tener hijos, va a quedar embarazada. Si uno se interpone en el plan de Yahweh, es donde ya llega a pecar. Y lamentablemente eso es lo que hace esta sociedad. Además de, obviamente, entiendo la situación de la economía y otro montón de cosas, pero hay que entender que es Yahweh el que provee, como lo vemos en la escritura. Para eso se necesita fe, y por ende entiendo que es una situación muy difícil, pero si usted me pregunta con la Torah, le tengo que responder como es. Por un lado, cuando me pone aquí en pareja, me imagino que se refiere a esposos. Si son esposos, pues entiendo que estén con esas preguntas. Si no son esposos, no se deberían estar preguntando esto, en realidad, aún. Pero en sí, en todo caso, el paso siguiente después del matrimonio es el tener hijos, puesto que un matrimonio sin hijos no es una familia aún. Entonces, lamentablemente, como decía ahora, la forma en la que se lleva la sociedad hoy en día, todo lo que se les dice, que llaman lo bueno malo y lo malo bueno, por ende hoy tener hijos es para ellos tonto, es peligroso, es esto y es lo otro, pero Yahweh mismo fue el que dijo que hay que multiplicarse. Ahora, vuelvo y repito, en matrimonio, para hacer familias que estén bajo Yahweh. Si no se tiene ni el matrimonio y no se tiene a Yahweh en ese matrimonio, para nada se estarían trayendo personas a este mundo, se estarían trayendo para sufrimiento y para otro montón de cosas negativas que afectarían a otras personas. Entonces, es una pregunta y una respuesta difícil, porque la respuesta va conectada con la necesidad de tener fe, mucha fe en este mundo, porque sí puedo comprender la necesidad de fe para tener hijos, traerlos a este mundo, mantenerlos en este mundo. Se necesita la fe de saber que es Yahweh el que da todo lo que ese niño o niña necesita. Entonces, el método que muestra la escritura para no quedar embarazado es no tener sexo. Y los otros métodos que se mencionan en la escritura, que usaban otros para no quedar embarazados, aparecen como pecado. Por un lado, los ángeles fueron los que enseñaron mezclas de plantas para que las mujeres no quedaran embarazadas y pudiesen tener solo sexo por placer. Y por otro lado, en Génesis, cuando Onán terminaba fuera de la mujer para que no quedara embarazada, eso le molestó a Yahweh, el hecho de que él no quisiera darle descendencia, en ese caso, como está en la historia, a su difunto hermano, según lo que vemos en la ley. Dice, si podría repetir los 5 pasos para el compromiso del matrimonio. Los 5 pasos que vemos en la escritura con respecto al matrimonio son un contrato terrenal, que sería lo que llaman el matrimonio civil,
Un contrato celestial, puesto que está escrito: lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Entonces un contrato terrenal, un contrato celestial a través de la oración en el nombre de Yahushua como el abogado celestial. Después la celebración, que sí lo vemos en la escritura como algo que es de celebrar, que Yahweh manda celebrar, además de los 2 testigos de la unión, y por último la relación sexual para consumar el matrimonio. Entonces esos serían los 5 pasos: la unión terrenal, la unión celestial, 2 testigos de ambas uniones, celebración y consumación. Vamos a ver por acá. Dice: sé que el tema se ha tratado muchas veces, pero todavía pregunto, ¿por qué Yahweh en vez de Yahú, como el nombre del Padre? ¿Por qué Yahweh en vez de Yahú? Porque la letra Hey, a pesar de ser como una H, tiene un sonido como acabo de decir, Hey. Y dependiendo de la palabra en la que aparezca, se pronuncia como A o como E. Si es femenino, se pronuncia A. Si es masculino, se pronuncia E. En el caso de Yahweh, él se manifiesta como masculino, como cabeza, siendo la Ruach HaKodesh su espíritu, como la mujer. Por ende, Yahweh como cabeza, por eso termina en E y no en Yahweh o Yahú, porque Yahú es la pronunciación de las primeras 3 letras, pero son 4 letras. Entonces continúo con la pregunta: ¿por qué Yahweh en vez de Yahú como el nombre del Padre, ya que este último está en varios nombres de profetas? Sí, ese último está en varios nombres de profetas porque es las 3 letras del nombre, hace alusión al pretérito. El nombre Yahweh hace alusión al pasado, presente y futuro. El mismo nombre significa el que causó, causa y causará la existencia, el único que es, que era y que será. Eso es lo que Yahweh significa. Sin embargo, Yahú se ve como el que hizo la existencia, como el que ya está establecido como el creador, y después lo que siga en el nombre del profeta como Yishayahu, la salvación es del que causó la existencia. Yemyahu, Hilki Yahu, etcétera, etcétera, nombres que aparecen en la escritura con Yahu. En sí, de hecho, tal vez usted me está preguntando eso porque solo se está imaginando los nombres en su cabeza y no ha visto los nombres escritos en la Torá, en hebreo. Pero el nombre Yahweh son 4 letras, y cuando aparece atado al nombre de un profeta, solo aparecen 3 de esas letras. Por eso uno es Yahweh y el otro es Yahú. Le falta el E porque le falta una letra, la G. Dice, y la otra pregunta sería sobre la tierra. He leído un poco sobre los anillos de Van Allen, pero la teoría dice que ellos existen por el giro de la tierra. Pero estamos claros que la tierra está quieta. Me gustaría que me aclarara esos temas. Sí, cuando yo he mencionado los anillos de Van Allen, ha sido simplemente para mostrar o dar, que noten las personas que creen en los científicos y creen en la NASA, que sus propias teorías se vienen abajo, sin tomar en cuenta la escritura. Sus propias teorías son contradictorias, porque ellos mismos dicen que existe un cinturón de Van Allen, pero después dicen que lo atravesaron. Por un lado dicen que es imposible de ser atravesado sin morir, pero por otro lado dicen que lo atravesaron para ir a la luna. Ahora dicen que es que resulta que la luna está dentro de la atmósfera de la Tierra y que por ende los de Van Allen están más allá, y un montón de cosas que inventan para reacomodar su supuesta ciencia. Pero yo el punto por el que lo mencioné, porque usted a cualquier científico le dice lo de los Van Allen y le van a decir que sí existen. Por otro lado, otro montón de cosas que ellos creen van en contra de que los Van Allen existan. Entonces, ese era mi punto, lo contradictoria que es la creencia de ellos. Pero en sí el límite que está en la Tierra es el firmamento, no los cinturones de Van Allen. Espero eso quede claro. Me pregunta cómo debe hacer el ayuno. No sé cuál ayuno se refiere en particular. En sí, si se refiere a ayuno en general, como yo ya he explicado, así como lo he mencionado con respecto al Shabbat, uno debe vivir todos los días como si fuera Shabbat. Igualmente uno debe ayunar todos los días, y con eso me refiero a el aspecto espiritual de lo que es el verdadero ayuno y el verdadero Shabbat. En lo que respecta ya al aspecto físico, si uno obviamente quiere tomar un día para no solo ayunar espiritualmente, sino también físicamente, en ese caso lo que debe hacer es dejar de comer y de tomar agua. Normalmente lo que yo hago o recomiendo sería un día, 24 horas, sin agua y sin comida. Lo puede hacer a partir de las 6 de la mañana hasta las otras 6 de la mañana, o a partir de las 6 de la tarde hasta las otras 6 de la tarde. Verlo como un voto, ponerlo en oración el día,
tomarlo para Yahweh, para ocuparse de las cosas de Yahweh, siempre y cuando, o sea, todo lo que pueda, porque también Yahushua manda al hecho de que cuando uno ayune, que no se note que anda ayunando. Entonces es normal que haga otras cosas, pero el punto del ayuno es mostrarle al cuerpo que es el espíritu, lo que importa, que es Yahweh quien manda y no los deseos de la carne. Es mostrarle al alma que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Yahweh. Por eso es importante alimentarse con la escritura ese día en vez de alimentarse con comida física. Algo importante también es lo que usted vaya a comer. En vez de comérselo ese día, se lo puede dar a una persona que no siempre tenga que comer. Eso es algo también muy importante que se puede hacer en un ayuno. Puede leer Isaías 58, porque sí, una cosa es el ayuno espiritual, que es la vida que tenemos que tener siempre, que es alejarnos de la carne, los deseos de la carne, no hacer caso a la inclinación al mal, deshacer toda malicia en nuestro corazón, como dice Santiago 1:27, apartarnos sin mancha de este mundo. Eso es el verdadero ayuno espiritual, pero más que eso, podemos evitar comer y beber cosas, lo cual nos va a ayudar a purificarnos. Y si hay algo físico o hay algo atado a lo físico que nos haya estado afectando espiritualmente, con un ayuno físico puede desatarse o puede soltarse, por lo que también Yahushua habla de que hay unos géneros de demonios que solo se van con ayuno y oración. Explicar Esdras 3:8 al 13. En el segundo año de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el segundo mes, comenzaron la obra Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Yahusadak, con el resto de sus hermanos, los Kohanim y los levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén de la cautividad, y pusieron a los levitas mayores de 20 años a dirigir la obra de la casa de Yahweh. También Yeshua, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Yahudá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Elohim, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. De fijo, aquí viendo los nombres se pueden sacar más cosas, pero en general, conectándolo con lo anterior que ya había explicado, es curioso que lo anterior que vimos del séptimo mes se conectó con el fin, con la muerte de los dos testigos. Ahora esta parte, que en el relato viene después, en sí se puede ver como el inicio de los dos testigos, el ministerio de los dos testigos iniciando el segundo mes del año. Y eso es curioso porque, como yo he explicado, todo parece que va a empezar cuando Yahushua terminó, y Yahushua terminó todo el primer mes del año. Entonces los dos testigos iniciarían a finales de ese mes o en el segundo mes, como ya lo hemos hablado en la congregación. Y vemos también cómo ellos dos estaban a cargo y pusieron a otros para que se empezara la construcción del templo, representando cómo los 144,000 van a ser sellados. Decía hasta el verso 13: cuando los albañiles del templo de Yahweh echaron los cimientos, se pusieron en pie los Kohanim, los sacerdotes, vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Yahweh según la ordenanza de David, rey de Israel. Qué curioso, ¿verdad? Como aquí se menciona a David, que ya no estaba entre ellos, pero lo mencionan por el hecho de que representa fin de los tiempos, cuando se levanta el renuevo de David, construir el templo. Zorobabel quiere decir sembrado en Babel, Yeshua quiere decir salvación, David es el amado. Con solo estos tres nombres tenemos que la salvación de Yahweh nacería Babilonia en confusión, pero saldría como el amado David, el renuevo de David, el rey. Dice: cantaban alabando y dando toda a Yahweh, y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Él es bueno, como sabemos, hace alusión al último, la segunda venida, fin de los tiempos, puesto que cuando Yahushua estuvo en la tierra lo llamaron bueno, y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y está en los cielos. Y Yahweh, el bueno, le dijo a Yahushua: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Yahushua se puso a la derecha del Padre cuando resucitó y ascendió a los cielos. Eso quiere decir que ahora viene cuando los enemigos van a caer, y es ahora cuando se pone bueno. Entonces el hecho de que aparece aquí porque Él es bueno hace alusión al fin de los tiempos, porque para siempre su misericordia hace alusión a que ya empieza la eternidad para los del mundo, que hemos estado en lo temporal. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababan a Yahweh, porque se echaban los cimientos de la casa de Yahweh. Muchos de los sacerdotes, de los Kohanim, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz,
mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. Esto es particular porque unos tenían sus ojos puestos en lo físico, en lo material, por ende para ellos era triste ver que el templo que se estaba formando no tenía ninguna comparación con el de Shlomo, con el de Salomón, era pobre en comparación con el anterior, entonces lloraban en alta voz, mientras que otros reconocían lo que eso significaba y lo que representaba espiritualmente y por ende daban grandes gritos de alegría. Entonces los que ven lo físico, lo material van a llorar, los que ven lo espiritual se van a alegrar, como dice de hecho en Zacarías con respecto a los que vean la plomada en la mano de Zorobabel, que se van a alegrar. En el libro de Zacarías capítulo 4 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Eso quiere decir cuando ya va a empezar a construir. Y igual que en Zacarías 1:16, por tanto así ha dicho Yahweh, me vuelvo a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Yahweh de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Ahora cuando esto estaba pasando, dice entonces, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces de llanto, porque clamaban el pueblo con gran júbilo, y el ruido se oía hasta de lejos. Los que lloraban se puede ver como los muchos, y los que dan grandes gritos de alegría como los pocos, por lo que ya sabemos que va a suceder en el fin de los tiempos. En sí, repito, este templo era pobre comparado con el primero. En este templo no estaba el arca. En el lugar purísimo lo que había era solo una piedra donde debía estar el arca, pero eso representa que ahorita se encuentra ya puesta la piedra angular y el arca, que es el último, tiene que presentarse y morir. Y por eso en Apocalipsis 11 vemos que los dos testigos, una vez que resucitan en el cielo, una vez que ascienden, se deja ver el arca. Eso quiere decir que no se podía ver antes. Una de dos, porque el velo no se había roto, lo cual sucede con la muerte de los dos testigos, o porque el testigo ya entró al templo como el arca misma. Entonces en este templo que empezó a ser construido por orden de Ciro, es el segundo templo, representa la segunda venida. No estaba el arca porque esa es la venida del arca, la segunda. Solo estaba la piedra porque ya para la segunda venida la piedra angular ya vino, hace 2000 años. Espero eso esté claro. Me dice aquí, amigo, entonces esas tres letras Yahoo ¿sería definido como yo soy o qué significarían? En sí, en la escritura me imagino que dice yo soy por lo que vemos en Éxodo 3. Ahí lo traducen como yo soy, lo traducen de Eye, pero Eye quiere decir yo seré en futuro. Y Yahweh quiere decir él es, él será, él ha sido. Entonces Yahoo se podría decir que en todo esto que estoy explicando sería como quitarle uno de los tres tiempos, así de simple. Y es en tercera persona. Y Yahweh habló en primera persona cuando dijo Eye, yo seré. Pero cuando le dijo a Moshe que lo llamásemos a él, Yahweh, es porque nosotros lo llamamos en tercera persona. Él es. No decimos yo soy, decimos él es. Por eso es Yahweh. Hay quienes dicen que el Pentateuco no indica haber sido escrito por Moshe y que era posible que haya sido como la Torá oral. ¿Qué se puede comentar al respecto? Hay quienes dicen que el Pentateuco no indica haber sido escrito por Moshe. Sí, hay quienes dicen eso, pero considero, me parece, según lo que he visto, que la razón y tal vez la más lógica para decir que no fue Moshe el que escribió la Torá, es que en la misma Torá aparece su muerte relatada, lo cual es comprensible que si aparece su muerte escrita es como si alguien estuviese contando su muerte, por ende se podría decir en lo físico que alguien más la terminó, en ese caso sería Josué, Yahushua, pero por otro lado estamos hablando del profeta de profetas, y una de las particularidades de los profetas es que ellos conocen el fin antes de que se dé. Por ende, Yahweh habría revelado cómo iba a morir, dónde iba a estar y todo eso a Moshe cuando le dio a escribir la Torá. Moshe fue a escribir la Torá al cielo los 40 días que Yahweh se lo llevó. No sé si es a eso a lo que se refiere, hermano, que fue en la Torá oral donde dice que él fue el que la escribió, y de fijo ahí sería donde más está escrito al respecto. Nosotros no usamos la Torá oral, pero parte de lo que dice la Torá oral o lo que hablan de la Torá oral es que Moshe recibió ambos, la escrita y la oral. Por ende, nada raro que en la oral hayan escrito bastante con respecto a él haber recibido la escrita. En sí, lo que vemos en la Torá nos indica eso, que fue Moshe el que la escribió. La única cosa extraña para los que son de la carne, los que no entienden profecía, es el hecho de que se menciona su muerte, la muerte de Moshe. Pero hay varios detalles ahí que mencionar con respecto a eso que habría que ver ya, entrar en la escritura a fondo. Yo sí considero, por si algo, si esa es la pregunta también, que fue Moshe el que la escribió. Dice, las enfermedades y o adicciones
vienen a causa del pecado, desobediencia, puertas abiertas, y si se repiten por antecedentes familiares, ¿de qué manera se les puede ayudar? Aparte de orar. Que me imagino que se refiere como que ya hay familiares que padecían de alcoholismo y por ende ya había un patrón que se continuó. Eso es parte de lo que son las maldiciones generacionales. Aparte de orar, ¿cómo se le puede ayudar? Es que depende, porque uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Uno solo puede ayudar hasta cierto punto. El mismo Yahweh nos muestra eso. Si no, no hubiese gente así. Yahweh quiere ayudar a todos, pero no todos quieren ser ayudados por él. Uno de los primeros pasos es aceptar que se necesita ayuda. Por eso una de las cosas que se dice mucho con respecto al alcoholismo es que el primer paso es aceptar que se tiene un problema y querer cambiarlo. La persona tiene que querer buscar a Yahweh. La persona tiene que querer buscar estar bien. Hay mucha gente que lamentablemente quiere buscar, o sea, lo que quiere es estar sin alcohol, pero haciendo de todas maneras lo que le dé la gana. Y dejar de hacer ese pecado, pero irse a hacer otro pecado. Entonces, depende mucho de la situación, hermano. La verdad, no sé muy bien cómo aconsejarle, puesto que depende mucho de la situación. Si es una persona que no quiere escuchar nada del Padre, va a ser muy difícil poder ayudarle. Porque aunque se le ayude a salir de eso, se va a meter en otra cosa. Como la persona que está poseída y se le saca el demonio y por no llenarse del Padre vienen 7 peores y la situación es peor después. Entonces, la persona tiene que aceptar que tiene un problema, debe aceptar que el único que le puede ayudar es el Todopoderoso y por ende buscarlo de todo corazón, arrepentirse de sus pecados y Yahweh le va a dar la fuerza para dejar eso. Uno no puede obligar a otra persona a cambiar, eso es algo que solo la misma persona puede hacer. Y digo todo eso puesto que me dijo aquí, aparte de orar, la mayoría tiene que ver con la persona misma. Usted le puede ayudar estando ahí para aconsejarlo, estando ahí para lo que necesite, cuando necesite, porque va a necesitar. Pero sí depende mucho de la situación. ¿Puedo explicar un poco qué es la circuncisión? La circuncisión, vemos en la escritura el pacto que se hizo en la carne entre Elohim y Abraham, que fue cortar el prepucio del pene, básicamente una porción de carne que sobra en el pene cuando el niño nace o que parece sobrar. Cuando se corta representa el estarse perfeccionando en la carne, estar quitando los deseos de la carne. Eso es lo que representa, pero obviamente cuando se le corta eso al niño, no se le está quitando la inclinación al mal. El niño todavía crece y tiene pensamientos negativos. Entonces es ahí donde vemos en la escritura que lo que Yahweh manda es la circuncisión de corazón, la circuncisión de oído, para poder entender lo que Él nos manda. Una cosa es la circuncisión de la carne, que es lo que está enfocado en la letra, y la letra mata, más el espíritu vivifica. Y otra cosa es la circuncisión del corazón, que es cortar los deseos de la carne, como lo que explicaba ahora con el ayuno espiritual. La circuncisión empezó como ese pacto de la carne que hizo Abraham con Elohim en el pasado y que se continuó pasando a través de las edades, y hoy en día en varios países lo hacen ya automáticamente cuando el niño nace, en la mayoría de los casos, pero aún en el judaísmo, que lo hacen como parte de la letra y de la ley, ya no hacen las circuncisiones como antes. De hecho, bastante perverso como lo hacen ahorita. Entonces, en sí, la pregunta no es si hay que hacerla o no, simplemente qué es. Y como expliqué, la circuncisión física es cortar el prepucio, una porción de carne que parece sobrar del órgano sexual masculino. En el sentido espiritual es cortar con los deseos de la carne, lo que sea que la carne nos quiera llevar a hacer en desobediencia de la escritura, cortar con eso. Me intriga saber sobre los hijos de Jacob. En el libro de Yasher dice que eran muy fuertes. ¿Qué tan fuertes eran? ¿De ahí desciende el Shimshon? Pues sí, eran muy fuertes. Dada su espiritualidad apartada, Yahweh les daba fortaleza física, que los hacía resaltar entre todas las naciones. Es de una de las tribus que viene Sansón, por supuesto, pero Sansón obviamente fue más fuerte que todos, por eso es de Sansón de quien se habla en la escritura, en el libro de Jueces. Con eso me refiero a que en la Torá o en otras partes, aunque sí vemos la fuerza de muchos de los patriarcas, no tan claro como aparece en el libro de Yashar. Como yo le he explicado anteriormente, todo lo que vemos en el pasado, en el Antiguo Testamento, es para que nosotros comprendamos lo espiritual que vino a empezar a través de Yahushua, porque nosotros no estamos en guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, autoridades en lugares celestiales. Eso quiere decir que esas guerras
que peleó Israel, para las cuales tenía una fuerza sobrenatural, nosotros tenemos esa fuerza en lo que respecta a lo espiritual, contra autoridades, la fuerza de Mashiach, porque todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Entonces esas batallas que tuvieron ellos en el libro de Yashar y en otras partes de la escritura son para mostrar la fuerza que tenemos nosotros para batallar contra esas entidades. En sí ese es el punto principal. La razón por la que era así se debe también a que en ese tiempo la genética estaba mucho más cerca de Adán de lo que está hoy en día. Así como con el tiempo todo se deteriora, la genética misma se ha deteriorado a través de 6000 años. Por ende, antes tenían más fuerza, y en el caso de Israel, Yahweh los bendijo con una fuerza inigualable, básicamente entre las naciones. Por eso vemos en Yashar que todas las naciones se vinieron en contra de ellos, los atacaron, y Israel los venció en todo momento. 12 personas. En sí, obviamente tenían siervos, pero aparecen como 12 personas peleando contra cientos de cientos y ganándoles a todos. Y esa fue una de las razones que llevó a que eventualmente los volvieran esclavos, porque se conocía su fuerza. Entonces le pareció a Egipto lógico subyugar, que es básicamente lo que hizo el enemigo. Cuando se dio cuenta que Yahushua nos dio la fuerza que nos dio, el enemigo se encargó de subyugar a la iglesia a través de la apostasía, el pecado, la idolatría. Shimshon, como dije, sí desciende de la tribu de Dan, pero su fuerza era aún mayor y tenía que ver con su voto del nazariato. Así como Yosef se reveló a sus hermanos, Yahushua lo hizo en privado con los discípulos. El testigo como Moshe le va a decirle a la congregación: yo soy el profeta. Lo que acaba de decir de Yosef pues sí es clave y representa también la segunda venida, puesto que el último viene de Yosef, representa como el último. A través de lo que va a hacer, le va a revelar a los que verdaderamente son israelitas que él es. En lo que respecta a la comparación con la primera venida de Yahushua, hay que recordar que Yahushua se lo dijo a sus 12 discípulos, de los cuales se hicieron apóstoles. Pero además de esos 12 que se hicieron apóstoles, él tenía muchas otras personas que lo escuchaban. Entonces, el hecho de que Yahushua se los dijo a sus 12 fue porque él los escogió a ellos 12 para que se convirtieran en apóstoles. Los escogió a ellos 12 porque ellos 12 le reconocieron a él como Mashiach, en el sentido de que Yahweh se los había revelado, y por eso él les hablaba así directamente como les hablaba. En sí, mi punto es que Mashiach se los revelaba, que él es Mashiach, solo a las personas a quienes Yahweh se los había revelado primero, como él mismo se lo dice a Pedro, que eso no lo puede revelar carne ni sangre, solo Yahweh que está en los cielos. Entonces, por más que el último dijese ser, si Yahweh no se los ha revelado a quienes lo escuchan, no lo van a entender o van a decir que está diciendo ser algo que no es. Entonces, el último sí se lo va a revelar a los que Yahweh se los revele, y lo más seguro, como lo vemos en la escritura, sería en privado, como lo hacía Yahushua con sus discípulos, o las personas a quienes se los reveló, que normalmente eran una por una. Solo en ese caso que menciona, en el que sí se lo dijo al grupo, pero eran 12, no 144,000. Entonces no sé si su pregunta se refiere a los 144,000 enteros, puesto que estaría muy difícil poder tenerlos a todos sin que haya gente que no sea de los 144,000 escuchando. Entonces, los 144,000, una de las particularidades que van a tener es que van a reconocer al testigo como Moshe, porque Yahweh se los va a revelar a través de la prédica del mismo. Dice Cristian: ¿los ángeles tienen jerarquía? ¿Cuál es? ¿Es igual a los demonios y ángeles caídos y espíritus malignos? Hayot, HaKodesh, que son las 4 criaturas que están alrededor del trono. Ofanim, que son un tipo de ángel que tienen forma de rueda, que son las ruedas que vio Ezequiel en el libro, en el Ezequiel 1 y Ezequiel 10. Eran unos ángeles con forma de ruedas, con ruedas adentro. Erelim, Serafim, Hashmalim, Malachim, que son los más comunes en el sentido de que quiere decir enviado, son los que funcionan como mensajeros al hombre. Elohim, que son autoridades. Benei Elohim, que son los hijos de Samael básicamente. Querubim, cubren o protegen. Y Ishim, que tienen forma de hombres. Se mencionaron 10, pero entre esos 10, uno de ellos son los que rodean directamente el trono. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el número 4 son ejércitos enteros, contra huestes espirituales de maldad. Es curioso que normalmente en el judaísmo se dividen los ángeles en 9 tipos, y se dice que Lucifer cayó con 1/3 de los ángeles. 1/3 de 9 es 3, y aquí estamos viendo principados, potestades y gobernadores.
como si fueran el tercio de ángeles que cayeron con Lucifer, los cuales son un ejército o huestes espirituales de maldad que se encuentran en el cielo. Esto es importante, regiones celestiales. La gente piensa que se encuentran solo en la tierra o que vienen solo del infierno, de abajo, pero no. Lucifer aún no ha caído, se encuentra en regiones celestes, eso quiere decir en el cielo, y es de ahí donde va a caer en Apocalipsis 12. Volviendo a la pregunta que me hacía por acá, decía, ¿los ángeles tienen jerarquía? Sí. Como acabo de mencionar, se habla de 9 diferentes niveles de ángeles. Y en lo que respecta a cada uno de esos niveles, por lo que decía al inicio, pues hay reyes y príncipes y duques y todo eso. Y lo mismo hay entre los demonios y espíritus malignos. Me pregunta si usar el cabello largo es malo. Como dice la escritura, Pablo dice que para el hombre es deshonroso tener el cabello largo, porque dice, la misma naturaleza nos lo muestra, refiriéndose a que el hombre, la mayoría se queda calvo por el hecho de que el hombre debe usar el cabello corto, y ese es el punto, de que el hombre sea el que se queda calvo. La naturaleza nos muestra que el hombre debe andar cabello corto porque es la cabeza y no se debe cubrir, así como la mujer, que representa el cuerpo, se debe cubrir la cabeza y por eso tiene como velo el cabello largo. En sí, también Pablo habla de que es deshonroso y que la misma naturaleza lo muestra porque los hombres que andaban el cabello largo lo hacían para parecer mujeres. Y eso Yahweh lo abomina, el ser afeminado o la homosexualidad. Entonces, es a eso a lo que hace referencia. También, ¿verdad? Como sabemos en la escritura, en el Antiguo Testamento está el voto del Nazariato, en el cual los siervos de Yahweh, por hacer un voto al Padre, se alejaban del vino, básicamente todo lo que fuese producto de la uva, se alejaban de tocar cadáveres y de cortarse el cabello. Entonces ahí les llegaba a crecer mucho, pero lo mantenían acomodado, ya sea con un turbante o de una manera similar, para no andarlo suelto como una mujer. Entonces eso es lo que nos revela la escritura. Dice por acá Guillermo, buenas noches hermano, ¿podría explicar un poco acerca de 1 Corintios 10? Dice sobre el bautismo, que es en Moisés, en la nube, y el mar que Yahweh lo continúa diciendo. Ok, vamos a ver, leo. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Aquí Pablo se está hablando, básicamente está diciendo, no quiero que ignoren que todo lo que ahorita se está haciendo con la inmersión de Yahuanán, o sea, Pablo en ese momento, ¿verdad? Con la inmersión del agua y espíritu y después fuego que vendría en el fin de los tiempos, no quiero que ignoren que los padres también lo hicieron. O sea, Pablo se está diciendo, todo esto que se está dando en el tiempo en que Mashiach se manifestó no es nuevo. Ya Yahweh lo había revelado a través de un ejemplo que se dio en la salida de Egipto. Entonces, a eso es a lo que se refiere. No quiero que ignoren que ya Yahweh nos había dejado un ejemplo de todo. No quiero que, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Cuando andaban en el desierto, la nube los rodeaba. La presencia de Yahweh los rodeaba. De día como una nube, había una columna, de noche un fuego. Entonces, como sabemos, en las nubes hay agua, ¿verdad? La forma en que funciona, las nubes se lleva el agua de vuelta a las montañas y de las montañas se convierte en un río que vuelve a descender al mar y de ahí otra vez se convierte en nubes y etcétera, etcétera, todo el proceso. Entonces las nubes están llenas de agua. Al estar Israel dentro de una nube, básicamente Yahweh los estaba inmersando en agua, o sea, bautizando, lo que dirían comúnmente. Entonces, nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, no solo estuvieron dentro de la nube, como la inmersión en agua, como sabemos, Mashiach con las nubes, Yahushua es el agua de vida, la lluvia temprana. Entonces, eso es como diciendo que todos fueron representados en este momento como siendo inmersos en Yahushua, en la nube. Y después dice, y todos pasaron el mar, que es agua salada. Esta vez, en ese caso, no se mojaron, pero estuvieron dentro y rodeados de agua, representando ser inmersos en agua nuevamente. Entonces aquí Pablo se está diciendo, sepan que Yahweh los pasó por agua, los inmersó al pueblo y de dos maneras diferentes, en nube y en mar, como representando el primero y el último, en Israel y en las naciones. Después dice que todos, en unión con Moshe, fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces ahí Pablo se está explicándolo, lo que dijo en el verso 1. Todos nuestros padres fueron bautizados. Entonces lo que vino a hacer Juan el Bautista y lo que hizo Yahushua con su nombre y su espíritu no fue algo nuevo, fue algo que ya Yahweh había representado a través de la nube y el mar. Todos en unión con Moshe
fueron inmersos en la nube y en el mar. Ahí lo que dice es que el mismo Moisés con ellos fue bautizado en ambos, la nube y el mar. Corres, ¿podría explicar qué es el tetragramatón y para qué se utiliza? Tetragramatón quiere decir 4 letras. Tetragramatón es la palabra de 4 letras que es el nombre del Todopoderoso. Entonces tetragramatón es una palabra que se utiliza para referirse al nombre de Yahweh, que son 4 letras.